La leyenda de la Torre de Babel. Esta apareció por primera vez en el Génesis, uno de los libros más importantes de la Biblia hebrea. Se cuenta que fue edificada por los hombres hace ya miles de años, con el propósito de alcanzar el cielo. Son muchas las historias que giran en torno a esta monumental construcción. Sin embargo, la memoria de esta torre sigue estando vinculada en ciertas religiones con el origen y el desarrollo del lenguaje oral. Y cuenta la historia que después del diluvio universal, la humanidad volvió a surgir trabajando nuevamente la tierra para cosechar un buen cultivo y con los animales para la producción de carne y leche. Así, esos asentamientos comenzaron a crecer y comenzaron a construir ciudades con los ladrillos y las piedras. Y es por esos días donde se edifica la Torre de Babel en Mesopotamia y se da la confusión de lenguas. En el Génesis, más exactamente en el capítulo 11 del versículo 1 al 9, nos menciona lo siguiente: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Senar, y se asentaron allí, y se dijeron los unos a los otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahvé para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahvé: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a edificar. Y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahvé desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Con esto nos damos cuenta que en un principio sobre la tierra solo se hablaba un único idioma, entendiendo que ese era de carácter universal. Los hombres habían emigrado a Oriente, encontrando la llanura de Senar, estableciéndose ahí. Fue entonces cuando empezaron a planear la edificación de una ciudad y de una torre que fuera muy alta, que pudiera tocar el cielo y que los hiciera famosos. Era un acto de ambición y soberbia, de querer pasar sobre su Dios Yahvé. En ese momento se interrumpió la construcción de la torre y la ciudad. Yahvé había desatado su furia confundiéndolos con diferentes lenguas. Les demostró que nadie tenía más autoridad que él. Pero ¿por qué se llamó la Torre de Babel? La palabra Babel tiene una etimología clara y concisa. Deriva del verbo hebreo balbal, y que significa confundir. Por esa razón a la torre se le nombró así, pues sería ahí donde Yahvé confundiría las lenguas de todos los hombres del planeta y los esparciría sobre este. En otra definición etimológica, Babel significa puerta de Dios. La torre es helicoidal y dibuja un camino entre la realidad y concreto, la tierra, y lo trascendente y utópico, el cielo. La leyenda de Babel se encierra en una metáfora que significa la curiosidad del hombre por conocer a Dios. En la narración del Génesis no nos menciona quiénes fueron los constructores de la torre, aunque los involucrados venían de Oriente, y tampoco se menciona sobre la demolición de la Torre de Babel, solo que ya no siguieron la edificación a raíz de la confusión de sus lenguas. En el libro de los Jubileos está una de las historias sobre la torre, que menciona lo siguiente: comenzaron a construir, y en el cuarto septenario cocían al fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento con que las unían era asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Senar. Los constructores tardaron unos 43 años. La altura fue de 5.433 codos y 2 palmos, la anchura unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de 1/3 de sí mismo, la extensión de un muro 13 estadios y la del otro 30. He aquí que son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una, y ya no cesarán. Ea,
bajemos y confundamos sus lenguas, que no se entiendan unos a otros, y se dispersen por ciudades y naciones, de manera que no tengan plan común, hasta el día del juicio. Y bajó el Señor y envió un gran viento a la torre, y la tiró por tierra. Así podemos ver que en la Biblia y en el libro de los Jubileos nos habla de la misma historia. Pero ¿cuál era el interés de verdad de esa edificación que hasta el mismo Yahvé vino a verla para destruirla y a confundir las lenguas? La Biblia nos dice cómo los hombres, al no querer ser divididos por la tierra, tomaron la decisión en la tierra de Senar, construir una ciudad y una sola torre para darse un solo nombre, y con la única intención que era subir por ella al cielo. En el Midrash se menciona varias causas para la edificación de la Torre de Babel y de las intenciones de sus constructores. La construcción de la torre estaba destinada a desafiar a Yahvé. El pasaje menciona que los constructores proferían duras palabras contra Yahvé, que no se citaban en la Biblia. Ellos imaginaban que Dios cada cierto tiempo vaciaría el agua del cielo. Por tanto, levantarían varias columnas para que no hubiera otro diluvio. También de usar la torre como lugar de reunión para adorar ídolos. Arqueológicamente hablando, estos hombres no tenían conocimientos y no contaban con tecnología de construcciones avanzadas. Entonces, ¿cómo pudieron llegar tan lejos con semejante propósito? La verdad, aún es todo un misterio. No se sabe exactamente cuándo fue construido la Torre de Babel. Se cree que fue en un tiempo muy arcaico, ya que según la Biblia fue un acontecimiento importante después del diluvio. Pero se cree que fue hacia 1792 y 1750 antes de Cristo. Aunque es increíble que estos humanos hubieran construido semejante megatorre, pues es algo muy complicado, y más que apenas estas personas estaban empezando a edificar poblados y pequeñas ciudades de ladrillo, y lastimosamente ni en la Biblia ni en otros textos se menciona quiénes la construyeron. Lo único que se dice es que fueron unos pueblos que llegaron de Oriente. Aunque se cree que Nimrod, el rey mesopotámico, nieto de Can y bisnieto de Noé, como el supuesto constructor de la Torre de Babel, aunque esto no lo dice la Biblia. La Biblia solo menciona a Nimrod en el Génesis capítulo 10, versículo 8-12, como el primer rey después del diluvio, y a quien la Biblia identifica como un poderoso cazador opuesto a Yahvé. Es señalado como el verdadero gestor de la idea de llevar a cabo esta enorme torre, pero no significa que haya sido el constructor. Pero otras fuentes ponen a Nimrod como un déspota contra Dios y el edificador de la torre. Pues en el texto llamado Midrash, que es una literatura rabínica, ofrece muchos relatos diferentes sobre las causas para la edificación de la Torre de Babel y de las intenciones de sus constructores. Según el Midrash, los constructores de la torre, llamados en las fuentes judías como la generación de la secesión, dijeron: Dios no tiene derecho a elegir el mundo superior para sí mismo y dejar el mundo inferior para nosotros, por lo que vamos a construir nosotros una torre, con un ídolo en la parte superior, sujetando una espada, de modo que pueda reflejar nuestra intención de hacerle la guerra a Dios. Y menciona a Nimrod como un rey infame que incitó a todos a rebelarse contra Yahvé. La historia de la Torre de Babel se relaciona con uno de los temas más universales del relato mítico fundacional. Las religiones y los mitos étnicos suelen darnos explicaciones acerca de los orígenes y el desarrollo del lenguaje oral. La mayoría de las mitologías no creen que el hombre sea el inventor de la lengua, pero sí se cree en un lenguaje divino que antecede a las lenguas humanas. El lenguaje místico usado para comunicarse con los animales o espíritus, como el lenguaje de los pájaros, también es común en los relatos y fue de especial interés durante el Renacimiento. En el relato de la Torre de Babel, del libro del Génesis en el Antiguo Testamento, Dios castiga a la humanidad por su arrogancia y hostilidad, exponiendo al hombre a la confusión de lenguas. Pero este castigo puede ser visto al mismo tiempo como un don que no solo limita y restringe, sino que también define y proyecta al hombre en sus posibilidades,
un castigo que, como el castigo de Adán y Eva, abre posibilidades a nuevas opciones. Podemos ver que historias parecidas se repiten, como en el cuento de la tradición sumeria llamado Enmerkar y el Señor de Arata. En la Polinesia también cuenta una historia muy similar a la de la Torre de Babel, que había un dios que en un momento de ira persiguió a los constructores de la ciudad, destruyó un edificio y cambió el lenguaje del pueblo, por lo que todos hablaban diferentes idiomas. En Mesoamérica existe un relato acerca de un hombre llamado Coscos y una mujer llamada Xochiquetzal, que luego de naufragar juntos encima de un trozo de corteza de árbol, llegaron a tierra firme y engendraron muchos hijos. Sin embargo, esos hijos no podían hablar hasta que un día llegó una paloma que les otorgó el don del habla, pero en diferentes idiomas, y de igual forma no se podían entender. Los antiguos toltecas afirman que los hombres después de un gran diluvio se multiplicaron y entonces se erigió una gran torre, o zacuali, para protegerse en el caso de un segundo diluvio. Sin embargo, las lenguas se confundieron y el trabajo se detuvo. Y así varias leyendas de diferentes partes del mundo, como los ticuna, los toltecas y en la antigua Grecia, entre otras, hablan de ese acontecimiento. La Torre de Babel representa la difusión de las más de 7000 lenguas existentes en el mundo y el inicio de la comunicación como un fenómeno humano persistente hasta la actualidad. Involucra también el pecado de la soberbia de querer ser como Dios e invita a divagar la opción de que nos encontremos gobernados por un Dios vengativo. Pero realmente Dios vio que lo que pasaba era algo maligno y que eso no beneficiaría a la humanidad, y por eso Dios intervino. Espero les haya gustado este video. Dios los bendiga. Hasta pronto.